Hola amigos, bienvenidos otra vez más a nuestro canal. Pronto empezaremos a implementar nuevos recursos 3D y nuevas animaciones para hacer cada video más divertido y mejorar día a día nuestra calidad. Así disfrutarás de nuestro contenido y será muy fácil seguir aprendiendo con nosotros. Hoy vamos a hablar de Cívica, un proyecto muy reconocido en los países asiáticos y que podría ser una de las mejores opciones para el uso e implementación en vuestros proyectos. Las criptomonedas y las plataformas de contratos inteligentes se están convirtiendo en un recurso computacional compartido. Uno podría ver estas plataformas como una nueva generación de computadoras que sincronizan en miles de computadoras individuales. Sin embargo, existente. Las criptomonedas y las plataformas de contratos inteligentes han limitaciones reconocidas en la escala. Tasas de transacción promedio en Bitcoin, Ethereum y las criptomonedas relacionadas se ha limitado a menos de 10, generalmente alrededor de 3,7 transacciones por segundo, TXS. Como el número de aplicaciones que utilizan las criptomonedas públicas y las plataformas de contratos inteligentes crecen, demanda de procesamiento de altas tasas de transacciones en el orden de cientos de TXS está aumentando. Una red de pago global probablemente requeriría decenas de miles de TXS de capacidad. ¿Podemos construir una plataforma blockchain abierta y descentralizada capaz de procesar a esa escala? Las limitaciones en la ampliación de los protocolos existentes son algo fundamentales, están arraigadas en el diseño del consenso y protocolos de red. Por lo tanto, aunque reingeniería de los parámetros de los protocolos existentes en, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, el tamaño del bloque o la tasa de bloque, puede mostrar cierta aceleración, para admitir aplicaciones que necesitan procesamiento de miles de TXS, sin embargo requiere repensar los protocolos subyacentes desde cero. Presentamos Cívica, una nueva plataforma blockchain que es diseñado para escalar en las tasas de transacción. Como el número de mineros en aumentos de Cívica, se espera que sus tasas de transacción aumentar también. Específicamente, el diseño de Cívica permite que las tasas de transacción se duplican aproximadamente con cada pocos cientos nodos agregados a su red. En el momento de escribir estas líneas, Ethereum, la red minera tiene más de 30.000 nodos. En el presente de Ethereum capacidad, Cívica esperaría procesar alrededor de 1000 veces las tasas de transacción de Ethereum. Cívica es un rediseño desde cero y ha estado bajo investigación y desarrollo durante más de 2 años. La piedra angular en el diseño de Cívica está la idea de fragmentación, dividir la red minera en grupos de consenso más pequeños llamados fragmentos, cada uno capaz de procesar transacciones en paralelo. Si la red minera de Cívica es decir 8.000 mineros, Cívica crea automáticamente 10 subredes cada una de tamaño 800 mineros, de manera descentralizada sin un coordinador de confianza. Ahora, si una subred puede acordar un conjunto de, digamos, 100 transacciones en una época, entonces 10 subredes pueden acordar un total de 1000 transacciones en total. La clave para agregar de forma segura es garantizar que las subredes procesen diferentes transacciones, sin superposiciones, sin doble gasto. Las suposiciones son similares a las existentes basadas en blockchain soluciones. Suponemos que la red minera tendrá una fracción de nodos y de entidades maliciosas con un total computacional potencia que es una fracción, 1/4, de la red completa. Se basa en un esquema estándar de prueba de trabajo, sin embargo, tiene una nueva estructura de cadena de bloques de 2 capas. Cuenta con un algoritmo de consenso optimizado para procesar fragmentos. Cívica además viene con un innovador propósito especial. Entorno de ejecución y lenguaje de contratos inteligentes que aprovechan la arquitectura subyacente para proporcionar una gran escala y plataforma de computación de alta eficiencia. El contrato inteligente en lenguaje en Cívica sigue un estilo de programación de flujo de datos, donde el contrato inteligente se puede representar como una dirección gráfico. Los nodos en el gráfico son operaciones o funciones, mientras que un arco entre 2 nodos representa la salida del primero y la entrada al segundo. Un nodo se activa, u opera, tan pronto como todas sus entradas sean válidas y, por lo tanto, un flujo de datos contrato es inherentemente paralelo y adecuado para descentralizados sistemas como Cívica. La arquitectura fragmentada es ideal para ejecutar a gran escala cálculos que se pueden paralelizar fácilmente. Ejemplos incluyen cálculos simples como búsqueda, ordenación y álgebra lineal, cálculos, hasta cálculos más complejos, como el entrenamiento de una red neuronal, minería de datos, modelado financiero, informática y en general cualquier tarea de MapReduce entre otras. Este documento describe el diseño técnico de Cívica protocolo blockchain. Cívica tiene una nueva, conceptualmente limpia y diseño modular. Tiene 6 capas: la capa criptográfica, capa de datos, la capa de red, la capa de consenso, el contrato inteligente capa y la capa de incentivos. Futuras direcciones de investigación.
Fragmentación del estado. Con el aumento de la base de usuarios de Cívica y su alto rendimiento de transacciones vendría lo siguiente desafío: cómo manejar eficientemente la afluencia continua de bloques que modifican el estado global. Esto también se conoce como fragmentación de estado en la literatura. En esencia, fragmentación del estado evitará que los nodos completos almacenen y reciban todos los bloques y transacciones. De esta manera puede reducir aún más el almacenamiento y la carga de comunicación para los nodos, y por lo tanto constituyen otro factor de escalamiento al rendimiento. Sin embargo, no es trivial diseñar un esquema de fragmentación de estado seguro y eficiente. Como las comunicaciones entre particiones que surgen de la fragmentación estatal pueden compensar las ganancias de rendimiento. Se necesita más investigación hecha para abordar tales complejidades adicionales. Prueba de participación segura, SPOS. Hasta donde sabemos, no ha habido literatura que proponga un esquema de POS, por lo que basamos los componentes básicos de Cívica en un esquema de POS. Sin embargo, dado el desempeño significativo ganancia de POS para algoritmos de consenso, vale la pena investigando más en el paradigma de POS, en busca de un esquema de POS seguro y eficiente para Cívica. Poda de almacenamiento. Actualmente estamos explorando formas de poder de forma segura los bloques con fecha almacenados en la cadena de bloques para reducir los requisitos de almacenamiento y facilitar el proceso de unión para nuevos nodos. Podemos considerar el almacenamiento multigrado, la compresión de bloques y transacciones como posibles soluciones. Soporte cross-chain. Cívica tiene toda la intención de complementar otras blockchains públicas y construir un ecosistema para proporcionar a los usuarios finales un amplio espectro de plataformas de elección para sus aplicaciones. Para ello, Cívica buscará soluciones técnicas para respaldar la comunicación gradual entre cadenas y potencialmente habilitar aplicaciones entre cadenas. Computación que preserva la privacidad. Es deseable para varios aplicaciones, en particular, aplicaciones de modelos financieros, tener una sólida protección de la privacidad y la propiedad intelectual cuando se ejecuta en Cívica. Soluciones basadas en Oblivion RAM para ocultar el patrón de acceso en datos cifrados, Snark para ocultar la entrada a un programa y privado y evaluación de funciones para ocultar la lógica comercial del contrato también están siendo investigados. ¿Quiénes son los fundadores de Cívica? Cívica fue concebido por primera vez por Prateek Saxena, profesor asistente de la Escuela de Computación de la Universidad Nacional de Singapur. Saxena y varios estudiantes de la Escuela de Computación publicaron un artículo en 2016 que describía cómo una cadena de bloques centrada en la fragmentación podría mejorar la eficiencia y la velocidad de la red. Casi al mismo tiempo, Saxena cofundó Ancoen Capital junto con Max Cantelia, un empresario financiero y tecnológico de toda la vida, y Juzar Motiwaya, expresidente de la Sociedad de Computación de Singapur. La compañía incorporó Cívica Research en junio de 2017 para desarrollar la red Cívica, incorporando a Dong Sin-Soo como su CEO, y a Aoki Jia como su director de tecnología y a Amit Kumar como su director científico. Los tres trabajaron anteriormente como becarios de investigación en la Escuela de Computación de NUS. ¿Qué hace que Cívica sea único? Cívica afirma ser la primera cadena de bloques pública del mundo que depende completamente de una red fragmentada. Esto le permite lograr un alto rendimiento y una alta tasa de transacciones por segundo, lo que, según dice, resuelve el problema de escalabilidad. Debido a que cada fragmento procesa las transacciones de forma individual, a medida que la red crece y aumenta el número de fragmentos, también aumenta el número de transacciones que se pueden procesar por segundo. Además, los registros se agregan inmediatamente a la cadena de bloques Cívica después de ser procesados, lo que significa que no se requiere tiempo adicional para la confirmación. Cívica busca convertirse en la cadena de bloques preferida para el uso empresarial a gran escala, incluso entre las industrias de publicidad, juegos, entretenimiento y servicios financieros y pagos. En su documento de posición de 2018, su equipo afirma que la plataforma tiene como objetivo rivalizar con los métodos de pago centralizados tradicionales como Visa y Mastercard. Tanto Ancoen Capital como Cívica Research, la empresa responsable del desarrollo de Cívica, poseen importantes reservas de CIB. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos, esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.